Bueno, tomamos nuestra Biblia en nuestras manos y decimos de esta forma: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. He estado hablando de las condiciones que hacen que nuestra vida pueda ser una vida de bendición, una vida de alegría, una vida de felicidad, una vida con muchas satisfacciones. Parece muy difícil usar un tópico donde uno diga que existe una clave para lograr el éxito, que existe una clave para ser feliz, que existe una clave para vivir en bendición. Parece muy ambicioso atribuírselo específicamente a un concepto o a una clave. Sin embargo, es absolutamente real cuando yo les digo que la actitud que nosotros tengamos hacia la vida va a definir esa vida, va a definir las relaciones con los demás, va a definir nuestra relación con la sociedad que nos rodea, va a definir cómo vivimos. El hermano T.L. Osborne, el doctor T.L. Osborne, a quien admiré tanto, solía decir que la bilis y la cólera y la ira y todos esos sentimientos negativos, resentimiento, amargura, etcétera, envenenan el sistema. No solo estoy hablando de envenenar el alma, envenenan el cuerpo. El cuerpo, me acuerdo perfectamente de ese mensaje del doctor Osborne, el cuerpo no está diseñado por Dios para obtener todos esos sentimientos negativos. El cuerpo florece, hasta se rejuvenece cuando hay alegría, cuando hay risa, cuando hay agradecimiento, cuando hay misericordia, cuando hay amor, cuando vivimos con una actitud positiva, cuando vivimos con una actitud constructiva. Quiere decir entonces que cada uno de nosotros tiene la clave para decidir cómo vivir, tiene la clave para decidir cómo le van a responder los otros, tiene la clave para vivir de cierta forma en su entorno. Hay quienes viven positivamente y hay quienes viven negativamente. Los hay, por supuesto, optimistas y los hay pesimistas, y cada uno siembra todos los días una cantidad de semillas y luego cosecha esos resultados. Si la persona llega un día a su casa donde dice: esta no es la vida que yo quería, debe pensar que esa no es una cosa de casualidad o espontánea. Lo que está viviendo es la cosecha de una serie de semillas diarias. Todos los días tenemos decisiones. Esas decisiones pasan por nuestra actitud. A mí nunca se me va a olvidar este otro ejemplo. La hermana Catherine Kuhlman era a veces criticada por los milagros, por el mover del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Siempre hay quien critica, ya saben ustedes, el enemigo. Entonces, había cierto periodista que la criticaba con mucha saña, y era muy, ¿qué diría yo? Bueno, muy amarillista, por decirlo menos, en contra de ella. Y entonces, una vez está la reunión y la asistente, una secretaria, mira al periodista y dice: yo no quiero que ella no lo sepa, porque a lo mejor lo mira, yo no quiero que nada se interponga en la unción del Espíritu, etcétera. Y va con ella y le dice: fíjate que allá afuera, ahí en primera fila, está fulano de tal, el periodista. Ah, qué bueno, dijo ella. Qué bueno, pero ¿cómo que bueno si ese señor habla terrible de ti? Y ella contesta: hagamos como que si nunca ha hablado nada. Esa es una actitud. Otra actitud podría ser mandar a sacarlo, odiarlo, etcétera, y arruinar toda la atmósfera del Espíritu Santo, contristar al Espíritu con un mal sentimiento. No, ella dijo: hagamos como si nunca dijo nada. Es decir, el perdón, es decir, la libertad, es decir, el no retener los pecados, sino remitirlos, etcétera. Hay muchos principios, pero es una cosa de actitud. Se debe decidir qué tipo de actitud queremos nosotros para vivir. Miren, cómo me gusta esa frase. Si yo no la hubiera hecho, pues estaría admirando al que la hizo, pero fui yo. No puedo evitar que llueva, pero ciertamente puedo evitar mojarme. Yo no puedo evitar que la vida depare problemas,
a veces serios, a veces grandes dificultades, a veces dolor, a veces perdemos un ser querido, a veces perdemos un buen amigo y nos provoca dolor. No podemos evitar esas cosas, pero podemos dominar totalmente nuestra reacción. Aquí viene otra cosa. Me impresionó muchísimo hace unos años hacer un estudio sobre dos palabras que no me parecía que fueran opuestas. Pero no me parecía, pero son. La palabra pesar y la palabra misericordia son opuestas. Raro, ¿no? Yo estaba estudiando el tema del pesar porque nosotros como iglesia, como familia, siempre tenemos a alguien que pierde un ser querido, alguien que está dolido, etcétera, porque son cosas de la vida. Y entonces me puse a estudiar eso y me encontré con que pesar significa donde mora toda clase de mal. ¿Y saben qué significa misericordia? Donde mora toda clase de bien. Es extraordinario. Podemos escoger que la actitud o la respuesta de nuestro interior sea positiva o negativa, sea de misericordia, de amor, de perdón, de felicidad, de alegría, etcétera. O podemos escoger el pesar, el resentimiento, la amargura, el dolor, el cuestionar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros somos dueños totalmente de la capacidad de reaccionar. Yo no puedo evitar que llueva, pero ciertamente puedo evitar mojarme. Puedo proteger mi corazón entendiendo que tengo que proteger mi corazón porque de él mana la vida. Así que sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón. Y ahora sí, quiero entrar al tema. El tema es el siguiente. Fíjese usted de que un ser humano, cualquiera, en cualquier país, compra libros de autoayuda. Si usted va a las librerías como yo, si usted visita todas las librerías en todos los países, en todas las librerías hay ahí una cartelera o un trinchante o como se diga, donde están todos los libros nuevos de autoayuda. Y la gente compra los libros de autoayuda, cómo tener éxito, cómo pensar bien, cómo ser mejor, cómo vender tus ideas, bla, 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 muchos. Cuando digo bla, bla, no estoy diciéndolo peyorativamente. Digo, muchísimos libros de autoayuda. Y las personas aprenden de este tema de la actitud. Y algunos ciertamente crean hábitos en su ser y viven en esa buena actitud y felicidad y todo sin conocer a Cristo. ¿Cuánto más entonces nosotros con la persona del Espíritu Santo? Dice la palabra que el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. No hay ni una pulgada de nosotros que no esté impregnada por el Espíritu Santo. Entonces, la actitud para nosotros es un asunto mucho más fácil que para los demás, porque nosotros tenemos al dador de vida viviendo adentro. Aún nuestro cuerpo mortal, dice la Escritura, es vivificado por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, nuestra actitud no es una actitud exclusivamente humana como la de otras personas que racionalmente deciden vivir una actitud positiva, sino que la nuestra es de corazón, es del interior, es el Espíritu que mora en mí, que yo debo dejar que domine todas las acciones y las actitudes y las reacciones y las respuestas de mi vida para que sea no una actitud positiva, sino una actitud santa, una actitud propia del Espíritu Santo, una actitud que honra a Dios, una actitud que da fruto de creyente, fruto de cristiano. ¿Me explico? Entonces, nosotros podemos no solo tener una actitud positiva, podemos tener una actitud bíblica, podemos tener una actitud escritural, podemos cada uno de nosotros vivir una vida conforme a esta cosmovisión escritural o bíblica. Podemos realmente reaccionar y vivir como Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, vuelvo a insistir, en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Ahora, déjeme decirle, cada uno de nosotros tiene respuestas todos los días o reacciones o si quiere llamarlas decisiones. Todos los días, todo el día. Y cada uno de nosotros se enfrenta a situaciones y circunstancias. A veces, a mí me pasa, se lo voy a contar y Cecilia está aquí de testiga. A veces ni siquiera he despertado y ya está sonando el teléfono con alguna dificultad o con alguna cosa seria o con algún problema.
Y entonces ya se despierta uno que no ha terminado de despertarse y ya sabe que las cosas le están cayendo encima. Y eso exige una respuesta. A veces, que todo es felicidad, entonces nuestra respuesta es fácil. Cuando no todo es felicidad, cuando por el contrario estamos verdaderamente oprimidos, afligidos, entonces se necesita que de adentro saquemos el ánimo, que de adentro dominemos la tentación de reaccionar mal, que de adentro saquemos fuerzas de flaqueza, dice la palabra, que de adentro nos animemos a nosotros mismos en el Señor, como hizo David. Es decir, cada uno de nosotros tiene la clave para su vida, tiene la llave para vivir bien, para vivir contento, para vivir alegre. Estoy con este tema de la felicidad, me entusiasma tanto. De verdad nosotros tenemos que poner la felicidad como una meta, porque ¿cómo es posible que no seamos felices si tenemos a Cristo, si tenemos la vida eterna, si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos acceso directo al Padre, si podemos ir y orar a nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que nosotros seamos un grupo enorme de gente llorona que está todos los días sufriente y que todos los días está triste y llorando? Perdonen, no se me van a ofender, sobre todo las gentes que me leen, pero mandan los mensajes en Facebook y hay tanto dolor y tanta necesidad. Mire, ando busca y busca y busca en mi mente una respuesta de cómo puedo generar un fondo económico, cómo puedo generar un grupo de personas que den para juntarlas con el otro grupo de necesidades, porque son tantas necesidades, abruma, porque no es posible cumplirle a todos, es imposible, pero miren, son muchísimos todos los días los que me escriben con necesidades económicas, pero también los hay que nos escriben con necesidades del corazón, necesidades del alma, necesidades en su situación. Y entonces digo yo, ¿cómo puede ser que la iglesia sea un grupo de personas que están en estado permanente de sufrimiento en lugar de estar en estado permanente de felicidad con Cristo? Entonces necesitamos aprender que esa actitud va a hacer que nuestros pensamientos sean gobernados por el Espíritu Santo, sean bíblicos, sean positivos, sean de vida. Dice, llamo a los cielos y a la tierra y los pongo por testigos que pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces escogemos la vida, escogemos el amor, escogemos el perdón, escogemos la alegría, escogemos la felicidad y hacemos una actitud propia de un cristiano. Si mis pensamientos están gobernados por el Espíritu Santo, lo próximo es lo que va a salir por la boca. Mis palabras van a estar gobernadas por el Espíritu Santo. No van a ser unas palabras de derrota, de sufrimiento, bla, bla, bla. Van a ser unas palabras cargadas de vida, cargadas de fe y cargadas de la palabra de Dios que es vida. En ese sentido, entonces, lo que hablo va a reflejar mi actitud. ¿Y qué es lo que va a pasar con cada palabra que hable? Va a producir una cosecha, va a producir una consecuencia, va a producir un estado de vida para cada uno de nosotros. Entonces, esas palabras unidas a la fe van a darme una cosecha. Por eso dice la palabra, conforme a tu fe te sea hecho. Porque de acuerdo a mi fe, a lo que decidí creer, a la actitud que tomé en la vida, al dominio que le permití al Espíritu Santo sobre mi mente, mis palabras y mi vida, así voy a cosechar mi vida, así va a ser mi vida. ¿Va a pasar mañana en la mañana? No quiero engañarle. Va a tener que ser algo que usted hace verdaderamente habitual. Va a tener que aprender a hablar bien. Va usted a tener que acostumbrarse a hablar la palabra de Dios. Que sufre recaídas, por supuesto, y que a veces tiene tentación de hablar mal y no bien, por supuesto, pero es dominio para que usted se acostumbre a hablar la palabra de Dios sobre su vida, a hablar positivo, a hablar vida, a hablar bendición, a actuar acorde a eso que habla, y entonces un día comienza usted a cosechar. Y comienza a cosechar en su vida. Y es lindo,
Porque así como hay círculos viciosos, hay círculos virtuosos. Círculo virtuoso es ese. Usted se subió ya en ese camino de bendición y lo que recibe es bendición, entonces se retroalimenta y habla más bendición y está más contento y es más proactivo y entonces recibe una cosecha más grande, ¿me entiende? Exactamente lo mismo pasa en el lado negativo. Hay círculos viciosos. Es que todo me va mal, es que no tengo, es que no puedo, es que estoy enfermo, es que a mí nadie me quiere, es que yo no quiero a nadie. ¿Qué pasa? Entra en lo negativo y mañana ni tiene, ni puede, ni lo quieren, ni nada de eso. Y entonces, ¿qué hace? ¡Hala! Estoy peor que antes porque ahora nadie me quiere, todos me no sé qué. ¿Me entiende? Y se pone en el círculo vicioso. ¿Dónde está usted? Usted tiene que pensarlo. Pues mire, la verdad, a la luz de sus palabras, estoy neutro. O estoy en el círculo vicioso, o estoy en el círculo virtuoso. Pero lo que sea, hoy tome una decisión. Escoja la vida y la bendición para que viva usted y su descendencia. Este tema parece un tema sencillo. Es tan profundo, es tan difícil atreverse a decir que hay un elemento que le puede cambiar la vida. Es verdaderamente temerario decir que con una sola cosa usted puede cambiar la dirección de su vida entera, y es la actitud. Bueno, imagínense un buque gigantesco. El timón es una cosa pequeña comparada con el buque, y sin embargo el timón puede torcer al buque en una o en otra dirección. Igualito es con nosotros. La actitud, que es la manera de responder a las acciones que la vida toma con respecto a nosotros. Dije la vida porque no es solo, a veces no se trata solo de los demás, a veces son circunstancias inesperadas. Un agricultor tiene un problema con el clima o con una plaga, no lo tiene con un vecino, lo tiene con una circunstancia y tiene que reaccionar. Una persona puede tener un problema con un vecino o con una persona y también tiene que reaccionar. A veces tenemos temas con nuestra propia familia y tenemos que reaccionar. A veces los temas son económicos y tenemos que reaccionar. Todos los días reaccionamos a las acciones en las cuales vivimos. Eso es un hecho. Eso no lo discute nadie. El tema es cómo respondemos, cómo reaccionamos. Y para eso se necesita esta palabrita, actitud. Yo una vez vine a contarle a Ana María, yo estaba pasando un mal momento y andaba por ahí quejumbroso, hablando mal, y entonces fui a orar y el Señor, en lugar de abrazarme y de reconfortarme, me pegó un grito, pero así de verdad, literal, grito. Le vine a contar a Ana María, me pegó un susto. Porque me dijo, solo una palabra me dijo, pero me cayó de arriba la palabra, actitud. Me dijo, sí, ya entendí. Entendí todo entendí en un instante. Y eso es lo que pasa. Nuestra mala actitud nos puede conducir en un círculo vicioso y arruinarnos la vida y arruinarle la vida a los que están a nuestro alrededor.